Era el mes de Sextilio y los vientos soplaban desde el norte en el mar Adriático, al mando de 90 naves típicas y líricas, bajas, veloces y de mástiles simples. Demetrio de Faros hacía buen uso de esos vientos porque conocía la región como la palma de su mano. Se dirigía al sur. Y él estaba consciente que en el momento de pasar más allá de la isla de Lisus, violaba el tratado con el Senado de Roma que la reina Teuta había firmado 9 años atrás. Y con eso comenzaba la Segunda Guerra Ilírica. Hablan Abel y Jesús Ángel desde Laredo, España. Bienvenidos al podcast El Cuento de Roma, episodio 89, la Segunda Guerra Ilírica. Y queremos empezar este episodio con una breve aclaración que no pretende ser parte de alguna enciclopedia o un compendio histórico, más bien una nota para aclarar confusiones, una confusión con la que yo mismo viví por muchos años. ¿Cuántas guerras ilíricas? ¿Cuántas guerras macedónicas? ¿Cuántas guerras púnicas? ¿Y en qué orden venían? Porque bueno, mientras la mayoría de nosotros sí sabemos que hubo 3 guerras púnicas, el número de guerras macedónicas e ilíricas siempre estuvo un poco en las nubes para muchos aficionados y amantes de la historia de Roma antigua. Muy bien, y ya que estamos, vamos a añadir aquí las guerras celtíberas, porque sucedieron entre medio de estas otras guerras, o sea que si vemos el asunto entero en una timeline, pues están ahí metidas entre las otras guerras. Entonces, guerras celtíberas, guerras ilíricas, macedónicas y púnicas, si lo queremos por orden alfabético. Y ahora, entre Jesús Ángel y yo, vamos a leer todas esas guerras por orden cronológico, así que por favor presten atención. Primera guerra púnica. Duró 24 años. Primera Guerra Ilírica duró menos de 2 años. Segunda guerra ilírica. Duró apenas 14 meses, si tenemos que incluir los viajes marítimos entre Italia y la costa opuesta del Adriático. Segunda Guerra Púnica duró 18 años. Primera guerra macedónica. Duró 10 años. Segunda Guerra Macedónica duró 5 años. Primera guerra celtíbera. Duró 3 años. Tercera Guerra Macedónica duró 5 años. Tercera guerra ilírica. Duró apenas un poco más de un año. Segunda Guerra Celtíbera duró 3 años. Cuarta guerra macedónica. También duró 3 años. Tercera Guerra Púnica duró 4 años. Aquí metemos la breve guerra aquea, que solo durará un año. Y finalmente la Tercera Guerra Celtíbera que durará 11 años. Ahora, por favor, noten 2 cositas. Primero, no hemos dado las fechas de esas guerras aquí. Y segundo, y por ende, no mencionamos si alguna de estas guerras sucedieron al mismo tiempo, porque para eso tenemos los episodios del podcast. Entonces, para dejar esto bien en claro, 3 guerras púnicas, 3 guerras celtíberas 3 guerras ilíricas y 4 guerras macedónicas. Tenemos una ficha con todo eso en nuestro sitio de Patreon y el enlace está en la descripción. Dicho sea de paso, sí hubo otras pequeñas guerras entre medio de todo esto, pero quisimos mantener esta lista simple, fácil de recordar y amena para aquellos que solo nos escuchan por el medio de audio, es decir, el podcast. Obviamente, para aquellos que ven los episodios en YouTube, todos estos datos generalmente los reforzamos con imágenes que nosotros mismos diseñamos. Y con
eso aclarado, nos podemos dedicar al tema de este episodio, la Segunda Guerra Ilírica. Como primero, voy a describir una de las ventajas que los ilirios tenían sobre los romanos y luego Jesús Ángel va a describir la otra de las ventajas. Estamos hablando de las naves que estos piratas usaban y de la famosa espada llamada sicas. Bueno, durante las guerras ilíricas que se desarrollaron en el siglo III a.C. entre Roma y el reino ilirio bajo la reina Teuta, las naves piratas ilirias jugaron un papel crucial. Estos muchachos utilizaban principalmente dos tipos de embarcaciones, unas tal llamadas lemboy y otras tal llamadas liburnas. Veamos esto en un poco más detalle. Los lemboy o lembos, vamos a describir el tamaño, la propulsión, armamento y la función. Entonces, eran barcos pequeños y ágiles con una capacidad para alrededor de 50 y 80 hombres. Estaban construidos principalmente de madera, con un diseño que permitía maniobrar rápidamente en las aguas costeras y en el mar abierto. Ahora, propulsión. Usaban tanto velas como remos, lo que les daba gran velocidad y flexibilidad en combate. Los remeros solían ser guerreros que una vez abordado el barco enemigo participaban en la lucha. En las naves romanas, este no era el caso, ya que sabemos que los remadores venían encadenados a sus asientos y creo que muchos vieron películas donde esos pobres hombres perecían junto a las naves si esas naves eran hundidas. ¿Alguien ha visto la película, esa famosa película llamada Ben-Hur? Bueno, vamos al armamento. Equipados con arcos, lanzas y espadas, los ilirios usaban estas embarcaciones para acercarse rápidamente a los barcos enemigos, abordarlos y desatar el combate cuerpo a cuerpo. Y ahora veamos la función. Los lemboy, o sea, la función de los barcos lemboy, eran ideales para ataques rápidos y sorpresivos. Su tamaño les permitía esconderse en bahías y entre las islas del Adriático, lo que facilitaba emboscadas contra las naves comerciales o militares romanas. Ahora, las liburnas. Tamaño y construcción. Estas eran embarcaciones más grandes y robustas que los lemboy, pero aún bastante rápidas y maniobrables. El nombre proviene de la tribu de los liburnos, una de las tribus ilirias más destacadas. Las liburnas eran ligeras y tenían un calado bajo, o sea que no eran hondos, lo que las hacía muy versátiles en las aguas costeras del Adriático. Propulsión. Similar a los lemboy, estas naves también usaban tanto remos como velas. Armamento. Las liburnas solían estar mejor armadas, a veces incluso con espolones en la proa para embestir y dañar las naves enemigas. Y finalmente, función. Aunque también se usaban como para piratería, las liburnas podían participar en combates navales más convencionales, enfrentándose directamente a las naves romanas con tácticas de embestida y abordaje. Bueno, vamos a hablar ahora de la temida sica. La sica era una daga o espada corta. Tenía una hoja de un solo filo, que medía de unos 40 a 50 centímetros. El último tercio de la hoja se curvaba, lo que hacía que el equilibrio estuviera más arriba y que fuera un poco más pesada que otras armas. Era una versión más pequeña de la fals dacia. En latín, fals significa hoz. Visualmente, esa curvatura del último tercio de la hoja es lo que llamaba más la atención del arma, y creo que ese detalle es importante. Su finalidad principal era atacar la espalda desprovista de su enemigo y éste podía ser herido o muerto aunque tuviera un escudo de grandes dimensiones, protegiéndolo como era el caso de un legionario con el scutum. Era un arma de procedencia centroeuropea, era utilizada por los dacios, los ilirios y los tracios. Y sin ir más lejos, en la columna de Trajano, esa famosa columna en Roma que venía repleta de escenas de todo lo que pasó durante las guerras de Trajano en lo que hoy es Rumanía, ahí aparece el famoso rey Decébalo, dándose muerte con una de esas sicas. El otro sitio del mundo romano en el que la sica cogió una gran popularidad fue en la arena de Roma, por un tipo de gladiador llamado Traes o Tracio. Personalmente,
Creo que la gente se volvía loca cuando esos tracios salían a la arena, con sus escudos y sus yelmos y esas sicas. Así es, ese tipo de gladiador usaba grebas, es decir, protección de piernas, un casco enrejado, un pequeño escudo rectangular llamado pármula, y en el brazo que brandía la sica tenía protección de brazo y de hombro, ya que lo tenía más desprovisto. Este tipo de gladiador siempre luchaba contra el murmillo, un tipo de gladiador que iba equipado como un legionario romano. Todos tenemos en mente a Espartaco, que era tracio y luchaba como tal. Y aquí, por favor, vayamos de un salto al año 66 después de Cristo y veamos esta escena imaginaria de la guerra que hoy conocemos como la Primera Guerra Judeo-Romana. El mercader judío Josefo había ido a Jerusalén a cerrar una serie de negocios de suministros de comida para las tropas romanas. Era un negocio muy lucrativo, pero a la vez se jugaba la vida en ello. Nada más salir del edificio en el que había estado reunido con el jefe romano Metilio, notó cómo dos hombres comenzaban a seguirle por las calles estrechas del mercado de Jerusalén. Había mucha gente, lo cual obviamente dificultaba andar rápido, pero lo hizo chocando con mucha gente que se giraba y le increpaba, pero a él en ese momento le daba igual, ya que temía por su vida. ¿Y si se trataba de sicarios?, pensaba él. Estaban asesinando a todo aquel que estuviera en contra de sus ideas y que hiciera negocio con los romanos. Tranquilo, Josefo, se decía a sí mismo. Son alucinaciones tuyas de viejo. Miró de reojo para atrás y no vio a esos hombres. Se quedó un poco más tranquilo. Se dijo a sí mismo: viejo loco, te estás volviendo un paranoico con la edad. Cuando, de repente, alguien chocó con él pidiéndole perdón, y al mismo tiempo notó como una punzada en el estómago. Un dolor intenso le paralizó todo el cuerpo, mientras emitía un quejido ahogado. ¡Ah! Antes de caer al piso le pareció escuchar cómo el hombre le decía: «¡Muere, cerdo traidor!». Entonces pudo ver la cara de ese hombre. Era uno de los que le habían empezado a seguir en su mano y portaba una sica. Los sicarios guardaban esa sica entre los pliegues de su ropa. De ahí venía su nombre, portadores de la sica, sicarius, en latín. Plural, sicari, es decir, con dos il latinas al final. Tan rápido como había aparecido, desapareció ese hombre por las calles estrechas y atestadas del mercado de Jerusalén. Ahí lo tenemos. Hoy en día sabemos que los judíos fanáticos les llamaban sicarios, y de ahí viene el significado de la palabra sicario, asesino a sueldo. Entonces, sicas y navíos, lemboy y liburnas. Vamos a la guerra en sí. Los cónsules de Roma en cuestión, es decir, los años 220, 219 y 218 a.C., eran 220 a.C., Cayo Lutacio Cátulo y Lucio Veturio Filón. Ambos eran cónsules por primera vez, así que un Lutacio y un Veturio. Ni uno ni el otro eran de unas superfamilias como los Claudios o los Valerios, los Fabios o los Julios, los Emilios o los Servilios. Breves datos de estos dos hombres. De este Cátulo sabemos que era hijo de aquel comandante naval del mismo nombre, en la Primera Guerra Púnica, allá en nuestro episodio 69. Y de este Lucio Veturio podemos decir que él estaba en el norte de Italia cuando votaron por él, o sea que le dieron el consulado en Absentia. Esto quiere decir que Lucio Veturio no se encontraba presente en las elecciones, pero podía ser elegible como cónsul. Unos cientos de años más tarde, el mismo Julio César utilizará esta estrategia legal para ser elegido cónsul mientras estaba luchando en las Galias. Pero también tenemos que recordar cuando se intentó presentar la última vez in absentia y no se lo permitieron. Y todos sabemos cómo terminó esta historia. Julio César pasando el Rubicón. Me imagino que Lucio Veturio estaría dándole palizas a los pueblos galos en la región del río Po, que en aquel entonces se llamaba Padus.
Un dato más de ese Veturio Filón, para que se acuerden en el futuro. Será dictador por un mes, dentro de 2 años. Pero esa dictadura no le será dada por problemas de la Segunda Guerra Púnica, que ya casi empieza, sino simplemente para que aparezca en el foro y alrededor de la curia hostilia, con sus lictores y con las hachas metidas en las faces que esos lictores llevaban. En una palabra, fue nombrado dictador para que se asegurase que la gente en el foro romano no haga líos durante los comicios. Y ya. Ahora, los cónsules para el año siguiente. 219 a.C. Lucio Emilio Paulo y Marco Livio Salinator. Ajá, vamos a tener un Emilio, super patricio, super religioso, super adinerado y un Livio. Los libios provenían de la región al norte de Hungría, cerca del río Padus. De estos dos cónsules no vamos a hablar mucho hoy porque en el futuro volveremos a hablar mucho más de ellos. Ambos son cónsules por primera vez en este año, pero ambos lo volverán a ser, así que vamos al año siguiente. 218 a.C., Publio Cornelio Escipión y Tiberio Sempronio Longo. ¿Escucharon eso? Un Cornelio y un Sempronio. Y yo aquí digo, oh my God. ¿Y por qué eso? Porque para los que no saben, tanto un Cornelio como un Sempronio pertenecían a la crema de la sociedad romana. Y encima de eso, este Cornelio era de los Cornelios Escipiones. Esta guerra, la segunda en el teatro de las operaciones del mar Adriático, no fue realmente una pesadilla para los ciudadanos de Roma si lo comparamos con la otra guerra, la Segunda Guerra Púnica, la cual comienza oficialmente en nuestro episodio que viene. Los romanos, tanto en Roma misma como en las colonias romanas por el Lacio, por Campania o allá en las cercanías de Brundisium, ni siquiera se molestaban a preguntar si había novedades. No perdían el sueño por ese asunto. No iban corriendo a los mercados a comprar aceite o trigo o sal. No se arrancaban cabello en las rostras de los foros de las ciudades de Italia. No acudían a dioses en templos con pequeños corderos blancos que aún no habían amamantado para ser ofrecidos al dios Marte o a la diosa Belona o a Hércules Invicto. Pero sí notaban una diferencia, primeramente un tanto sutil, pero luego más pronunciada. ¿Y dónde notaban esa diferencia? Pues en los mercados. Muy de a poco, ciertos productos comenzaron a desaparecer de los mercados y poco a poco la gente se iba dando cuenta que eran productos que o bien provenían de las costas del mar Adriático mismo, es decir, Iliria, o bien de Grecia. Y ahí se pusieron a pensar, ¿por qué la miel de montaña de pronto venía de Samnia? Y no era de la calidad de las granjas de los ulmos, los tilos y las lavandas que adornaban las montañas griegas. ¿Por qué no había productos como antídotos para mordeduras de serpientes, un producto tan típico de Iliria? ¿Por qué las delicias de Grecia no aparecían más en el foro boario? ¿Por qué pasaron 12 meses desde la última vez que una balsa se deslizó por el Tíber trayendo toneladas de madera de pinos del Epiro? ¿Y el mármol de color amarillento, ese mármol cremoso de las islas de Corfú? ¿Y por qué aumentó la sal? La respuesta a todo eso era simple: piratería. Pero ¿acaso no existía un tratado firmado hace ya casi 10 años atrás diciendo que la reina Teuta no podía utilizar sus navíos para atacar a naves comerciales romanas? Y aquí tenemos que en realidad ni siquiera fue la culpa de la reina Teuta. Después de ella haber hecho lo que hizo allá en la primera guerra ilírica, ella en realidad ni se portaba mal, ni se metía en los asuntos de Roma o de los romanos. No era Teuta, era el hombre al que los romanos
le habían dado tierras y propiedades, hasta islas enteras, para contrarrestar el poder de Teuta. Eso obviamente era 10 años atrás, y ese hombre era Dimitrio de Faros. Así que ni dos por tres, vamos a poner a este personaje, Dimitrio de Faros, bajo nuestra lupa una vez más. Demetrio era de ascendencia helena. Su esposa era una mujer llamada Triteuta, la cual era la primera esposa de aquel rey ilirio llamado Agrón, el que se había muerto de pleuresía que mencionamos en nuestros episodios 78, 84 y 85. Así que ella era una viuda y ahora estaba casada con Demetrio. Bueno, Demetrio era oriundo de una colonia establecida en una isla que en aquel entonces era denominada Faros, y él recibió la administración de esa isla de los romanos. Y eso era importante por dos razones. Esa isla, hoy parte de Croacia y conocida como Hvar en el idioma croata, tenía el puerto más grande de toda esa parte de la costa del Adriático. Y dos, esa isla era el mejor lugar estratégico para llegar rápidamente al mar Egeo. Y como al final de la Primera Guerra Ilírica, los romanos le dieron tanto poder, el hombre pensó que, como habían pasado tantos años y como los romanos llevaban buenas relaciones con su administración, pues él podría hacer lo que siempre quiso hacer, sin que lo castigaran los romanos. ¿Y qué era lo que él siempre quiso hacer? Y como casi siempre es el caso, la respuesta era expansión territorial. Así que Demetrio hizo lo siguiente, y aquí es donde seguimos el hilo de las oraciones que leímos bien al comienzo de este episodio. Tras salir hacia el sur de Lisus y por ende violar el tratado que había firmado al final de la Primera Guerra Ilírica, la flota de Demetrio atacó Pilos y capturó unos 50 barcos romanos. De Pilos, la flota de Demetrio se dirigió a las islas Cícladas, eliminando la resistencia que encontró en el camino. Bueno, tras estas victorias iniciales, Demetrio envió parte de su flota a través del Adriático. Ya ahí, Demetrio se creía en la cúspide de su poder y a pasos de poder crear su propio pequeño reino, sabiendo que Roma tenía sus manos bastante ocupadas con los galos en el norte de Italia y con Aníbal en Hispania. Pues se equivocó. Los romanos aprovecharon el debilitamiento consiguiente de la división de la armada ilírica dividida para atacar con el éxito la ciudad de Dímale en Iliria. Hoy, la ciudad de Dímale, aún se llama así, queda en Albania, pero no como una ciudad, sino como una ruina de interés turístico local en las cercanías de otro lugar llamado Crotine. Para aquellos que quieren ver dónde exactamente quedan Dímale y Crotine, pues están bien en el centro del mapa de Albania. La palabra Crotine lleva una especie de diéresis encima de la letra O, que debe ser una característica del idioma albanés. Sigamos. Demetrio de Faros hasta organizó un triunfo al mejor estilo romano dentro de la ciudad de Dímale. La única calle por donde podía haber una especie de desfile con carrozas, con una marcha de una docena de trompetistas y un centenar de personas que podían ser consideradas las autoridades locales caminando detrás de ellos, bueno, esa calle por un día se vistió de fiesta. Y detrás de esas autoridades locales, me imagino yo, venía montado en un caballo blanco y seguido por un esclavo de unos 7 pies de altura. Venían a lo mejor hasta los pocos romanos que realmente fueron sorprendidos y, esclavizados en cadenas detrás de Demetrio, menos por supuesto sus espadas y los escudos de esos romanos, que probablemente estaban en una carroza detrás de ellos, tirados por bueyes o mulas o burros, no sé. Ese ánimo de fiesta no le duró mucho a Demetrio, porque al poco tiempo de eso,
cayeron las flotas romanas bajo el mando de Lucio Emilio Paulo y todos aquellos planes de grandeza se fueron a Mercurio. Demetrio huyó a Macedonia. Se convirtió en uno de los consejeros más cercanos del monarca oriental, el rey Filipo V, y vivió allí hasta su muerte, que será en el año 214 a.C., pero como estamos a años de eso y como todavía no terminamos de ver las últimas páginas de la vida de Teuta, Triteuta y Demetrio, y el rey Filipo y todos los demás, eso queda para otro episodio. Ahora sí, vamos a nuestra palabra en latín. Y luego vemos qué estaba sucediendo en Hispania a esta hora, que estamos tan cerca de la Segunda Guerra Púnica, que ya estoy casi viendo a Aníbal cruzando los Alpes. Entonces, la última vez le dimos la palabra fatum y les habíamos dicho que esa palabra era un sustantivo y que aquellos que sabían un poco de inglés pues le verían más sentido a esa palabra que aquellos que solamente hablan el español. ¿Y a qué se debe eso? Pues la palabra fatum en latín significa destino. Así es, destino, pero no como cuando hablamos de una destinación geográfica, por ejemplo, dónde queda Madrid, dónde queda Cali, no es eso. No estoy hablando de destinación, sino el destino en el sentido de la vida de uno. Los romanos, como habrán escuchado muchas veces en este podcast, eran muy supersticiosos. Por lo tanto, ellos creían firmemente en sus dioses, en profecías, en coincidencias cotidianas, en el significado del vuelo de las aves, el de la lectura de entrañas de animales y obviamente en el destino. Y en inglés, destino se dice fate. F-A-T-E. ¿Ven lo parecido entre la palabra fatum y F-A-T-E? Obviamente, si no tenemos en cuenta la pronunciación inglesa. Bueno, ahora sí, vamos a nuestra palabra en latín para la próxima vez. Esta vez les damos una palabra de 4 letras y es un verbo. Y viene ya conjugado. Y viene conjugado en el modo imperativo, es decir, una orden. Entonces, la palabra es taque. Y eso lo voy a deletrear, pero presten atención. Las 4 letras son T-A-C-E. Y sabemos que la letra C en latín no se pronunciaba como la C en español si venía una E o una I después de eso. No, se pronunciaba como una letra K. Así que el sonido de esa palabra es taque, como si hoy en día estuviese escrita T-A-Q-U-E. Entonces, taque para todo el mundo, y esta es la parte del episodio donde quiero invitar a todo el mundo a que se nos unan al podcast visitando nuestro sitio web y nuestro sitio de Patreon. El sitio web, como no podría ser de otra manera, es elcuentoderoma.com y el sitio de Patreon es patreon.com/ECDR. Ahora sí, volvamos a nuestro cuento. Vamos a Hispania. Y empezamos con una pregunta. ¿Qué evento, como un evento aislado, es famoso por haber desencadenado la Segunda Guerra Púnica? Veamos. Si usted dijo la obvia competencia entre Roma y Cartago, como los dos poderes más grandes del Mediterráneo occidental, pues sí, les doy la razón. Pero esa no fue mi pregunta. Miren, muchachas y muchachos, es como preguntar por qué hubo una Segunda Guerra Mundial en vez de preguntar cuál fue el aislado evento que hizo que finalmente Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Adolfo Hitler, que creo que era el 1 de septiembre del 39. Ahora, si su respuesta fue el asedio o sitio de Sagunto, esa sí es la respuesta que yo quería extraer de su mente, porque ese fue el evento que
disfrazado o no, fake news o no, sorprendente o no, actuado o no, ese fue el evento que al final lanzó a las dos superpotencias a la guerra. Ese es el momento en que los enormes cuernos de dos enormes bestias finalmente chocan, estremeciendo la tierra alrededor suyo. Todo el baile de agresividad entre esas dos bestias antes del choque, esas vueltas que se daban, midiéndose, tratando de asustar el uno al otro, gruñendo, levantando polvo con las pezuñas. Todo eso fue antes, todo eso no cuenta. La guerra se desató con la caída de Sagunto. Y ahí es donde nuestro cuento, el cuento de Roma, continúa. Nuestro enfoque está ahí, porque ahora nuestras dos enormes bestias, Roma y Cartago, están con los cuernos enmarañados, sangre hirviendo, ojos a pulgadas de los ojos del otro, corazones a todo tambor, y solo puede haber un vencedor. Los generales comenzaron a llamar sus levas, y legionarios, novatos y veteranos, comenzaron a llenar las calles de Roma camino al Campo Marzio. Era hora de registrarse, a luchar por Roma, a sacrificarse por Roma, a morir por ella, si ese era su fatum, su destino. Miles de legionarios llenaban las angostas filas entre los tal conocidos nomenclatores, que eran oficiales que organizaban y ordenaban a los futuros legionarios y que enviaban a sus legiones a aquellos que ya eran veteranos. Y uno de esos nomenclatores envió al joven Décimo Valerio de la familia imaginaria de Jesús Ángel a la penúltima de las filas en el Campo Marzio. El joven solo tuvo tiempo de darse vuelta y saludar a su padre con una mano en alto. El padre, parado cerca del Trigarium, que es la parte dentro del campo de Marte donde los nobles que luchaban a caballo entrenaban, él ni sintió ni angustia ni orgullo por su hijo. Si bien su hijo era diestro de espada, aún le faltaban cosas por aprender. ¿Se distinguirá? «Vale ad que salve, pater», exclamó el muchacho, seguro de que su padre no tenía chances de oír las palabras de su hijo, con toda la cantidad de gente congregada, empujando, gritando, tratando de meterse en su fila, entre madres llorando, niños gritando, y optiones y decuriones y centuriones dando órdenes a los nuevos reclutas. Lo único de lo que el joven Décimo estaba seguro era que iban hacia el norte, a pesar de que Cartago quedaba en el sur. Y como Décimo era un Valerio, si bien de una rama empobrecida y aparentemente luchando contra las garras de las furias romanas, él sí sabía leer, sabía de cifras, y lo que era más sorprendente, él entendía de cartografías. Y Décimo Valerio también traía consigo un talismán, un pequeño talismán de las tierras natales de Tusculum, de donde provenían él y su padre, el cual estaba refugiado dentro de su locutus, una bolsa de cuero para objetos pequeños como monedas, una cuchara y otros objetos de uso cotidiano. De eso, obviamente, mucho más a medida que nuestro cuento avanza. La guerra estaba aquí. En Hispania, Sagunto gemía en silencio. Pilas de huesos y carne putrefacta resplandecían en el sol de Hispania. El color óseo contra el color oscuro de carne que solo las aves de rapiña visitaban, en círculos, metiendo sus cabezas y sus largos cuellos dentro de los intestinos y el interior de las costillas de aquellos hombres, mujeres y niños que se habían negado a abandonar Sagunto. Y un poco más lejos, en las afueras, después de un devastador sitio de 8 meses impuesto por Aníbal, el paisaje era peor. Pilas de cadáveres se acumulaban en los campos, víctimas del hambre y de la desesperación. Los cuerpos inertes, hinchados y cubiertos de polvo yacían en silencio bajo el sol implacable. Entre los muertos, muchos habían intentado sobrevivir comiendo lo que quedaba de sus alpargatas, masticando las suelas de cuero endurecido en el último
y desesperado intento por engañar al hambre. Pero muchas veces ese recurso extremo era en vano. La hambruna había debilitado tanto sus cuerpos que al final nada podía salvarlos. Pero sí hubo sobrevivientes, así es, siempre los hay. En medio de este panorama desgarrador, los pocos sobrevivientes lloraban en silencio, con miradas vacías. Su lamento no solo era por la pérdida de sus seres queridos, sino por el profundo sentimiento de traición. Esperaron en vano la ayuda de Roma que nunca llegó. Los saguntinos se habían aferrado a la promesa de protección de la República, pero en su hora más oscura fueron abandonados. Ahora, el eco de sus súplicas no respondidas resonaba en el aire, mientras el ejército de Aníbal celebraba su victoria sobre una ciudad que había sido reducida a escombros y desesperanza. En cuanto a mi saga familiar, estas son las breves noticias porque voy a posponer detalles más importantes para el episodio que viene. Tenemos a Marco el Alto, viejo, Emilia Mínima, ya también de edad, y Bruto, que era el único hombre que ahora sostenía a la familia. Bueno, es así que entramos a la parte más intensa de la historia de la República de Roma. Nuestro próximo episodio es episodio 90, la Segunda Guerra Púnica. Muchachas y muchachos, esto es todo lo que tenemos hoy. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene. Este episodio consta de 4.912 palabras. Que Dios los bendiga.